Sala Dietrich. Ven a celebrar con nosotros tu cumpleaños, cenas de empresa, despedidas, Halloween, Nochevieja, San Valentín, divorcios y todo lo que se te ocurra. Sala Dietrich es un cabaret de más de 500 metros cuadrados, en el que puedes cenar, ver un espectáculo de cabaret y luego poder bailar sin tener que desplazarte. Estamos en Museros, Avenida de Barcelona, número 65 de Valencia. www.saladietrich.com. Teléfonos de reserva 96 329 3474 y 664 63 6778. Sala Dietrich Restaurant Show. La diversión está asegurada. Buenas noches, buenas tardes amigos, gracias por estar viendo un programa más de Rastreando con. Esto es Univers Valencia, Univers Televisión, y desde Valencia para todo el mundo. Hoy, dado que es el último programa de la temporada antes de las vacaciones de Navidad, bueno, y viendo eso, que va a haber unas vacaciones de Navidad con vuestros pequeños en casa, unas tardes de invierno, la verdad que bastante largas, he querido o me he permitido presentaros un proyecto bastante interesante de literatura, no literatura infantil, es literatura familiar, donde vais a poder ver, o compartir, mejor dicho, unos temas bastante interesantes en eso, en esas tardes largas de invierno en compañía de vuestros pequeños. La temática son bastante interesantes, curiosidades de la historia de España y criaturas míticas de lo que es el territorio español, y espero, al igual que yo, una vez que ya he conocido de primera mano el proyecto y he tenido los libros físicamente, que os guste y os resulten tan interesantes como me lo han resultado a mí. La entrevista la hice con la mente en blanco, no quería tener sensaciones anteriores ni tener percepciones anteriores de otros sobre este proyecto. Deciros que una vez hecha, la verdad que me ha encantado y mucho más de lo que tenía en un principio en mente. Me he quedado, la verdad que bastante maravillado con esta idea y deseando, como les he dicho a ellos, que tengamos ya un cuarto o un quinto libro para conocer y tratar. Espero que os guste. Nos vemos en unos segunditos. Gracias. Buenas noches amigos, buenas tardes amigos coleccionistas todos. Hoy la verdad que muy contento, fiestas ya navideñas, pre-Navidad, pre-Nochebuena. Cuidadito todos con las cenas y demás, que la cosa no está para muchos excesos. Y hoy la verdad que muy contento porque vamos a hacer una recomendación. Si todavía os falta ese pequeño regalo para compartir en familia, hijos, padres y demás, tenemos una recomendación muy chula. Hoy tenemos a tres autores, tres personalidades, tres amigos, los cuales nos van a presentar su proyecto literario, que creo que nos va a gustar a todos, o os va a gustar a vosotros tanto como me ha gustado a mí. Tenemos a Manuel Ángel Cuenca, tenemos a Fermín. Fermín, el apellido tuyo me falta, es el que no tengo. Valenzuela. Valenzuela, perfecto, es verdad, Valenzuela. Y Gloria Cuenca. Buenas noches, buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes, muy agradecidos por estar aquí, porque nos deis la oportunidad de explicar y de hablar un poco de nuestro proyecto, así entre amigos, ¿no? Exactamente, esa es la idea, porque siempre lo hablo que esto es un grupo de amigos que generamos un proyecto, que lo estamos desarrollando poco a poco, y bueno, tenemos la suerte de estar respaldados en un medio televisivo como es Univers Valencia, en la cual nos da esa oportunidad. A partir de ahí, esto es charlar tranquilamente, es una entrevista, porque hay que llamarlo de buena manera, pero yo casi lo diría como una conversación entre amigos. Nos falta el café o nos falta a lo mejor la cerveza, dependiendo de las horas, pero ya está. No me tiente. Exactamente. Bueno, quería en primer lugar, antes de entrar en el proyecto, que os presentaréis vosotros, que digáis quiénes sois y sobre todo cómo empieza esta realidad ya consumada con tres libros, quiero recordar. Luego hablaremos si tenéis algo también a futuro, pero cómo surge la idea de juntaros y el vínculo que tenéis entre vosotros. Fermín, por ejemplo, empieza tú. Bueno, yo me llamo Fermín,
Y yo soy, bueno, soy doctor en historia y yo me encargo de ser el asesor histórico de todo este proyecto. Yo soy el que se encarga de que las cosas tengan su rigor histórico, de ayudar a buscar la información y que las cosas salgan, pues, de nivel histórico lo más riguroso posible, tanto la parte de texto como de ilustraciones, para que salga todo bien. Y la verdad es que yo estoy en este proyecto por culpa de Manu, que lo llevo conociendo desde hace ya más de 16, 17 años, vamos, más de media vida. Y la verdad es que fue él eso el que me enganchó dentro de este proyecto. Hoy en día, 17 años de relación, la verdad que es el sumum casi, porque en un mundo en el cual cuando nos tenemos el teléfono móvil ya 1 año y medio, 2, lo queremos cambiar, el coche a los 3 años, la pareja ya ni te cuento, y que tú tengas 17 años un amigo, la verdad que ya es mucho. Tenemos los datos en la cabeza y esas cosas que hacen los matrimonios, pero bueno, ahí vamos. Eso suele pasar, eso suele pasar. Agradezco que seas tú el que digas lo de rigor histórico, porque hoy en día, ahora entraremos en el proyecto, pero hoy en día, en el cual tenemos mucha información, no toda veraz y sobre todo muy manipulada, la objetividad, la verdad que brilla también por su esencia en muchos casos y es de agradecer que hayas hecho esa puntualización. Luego veremos por qué esa importancia en los libros que tenéis publicados. Gloria, te toca a ti, que no has hablado. ¿Quién eres, Bueno, qué haces y qué relación tienes? yo soy Gloria Cuenca, soy la ilustradora, hago dibujo normalmente en un formato digital e intento darle un poco de calidez de lo tradicional y todo eso, y soy pues eso, la ilustradora del proyecto. Soy hermana de Manuel y amiga de Fermín, porque claro, después de 32 años de relación que tengo con mi hermano, Lógico. pues claro, lo conozco a Fermín perfectamente, es un amigo más. Muy bien. O sea, que sois una familia Sí. digamos, con un miembro adoptado, entre comillas. Todas las familias, Sí. nosotros, mira, esto como anécdota, somos 4 hermanos, pero tenemos un quinto hermano que llamamos, que realmente es el amigo de toda la vida. Y en mi casa es como si fuera un hermano más. O sea, que en este caso Fermín entiendo que será como el tercer hermano. Efectivamente. Sí. Y bueno, Manuel, te toca a ti. Cuéntame, digamos, ¿qué parte del proyecto es tuya? A ver, yo soy el que los ha enmarronado a todos. Básicamente yo soy el que mueve mucho las manos y el que les mete en fregados constantemente. Yo soy capitán del Ejército del Aire y soy coautor, soy quien escribe el libro junto a Fermín, que Fermín es muy humilde y no lo dice. Fermín no solo se dedica a darle rigor histórico a lo que es el proyecto, sino que también escribe en el proyecto, ¿no? Entonces creo que hacemos un tándem muy, muy bonito, hacemos un equipo muy bueno, porque ambos escribimos y luego mi hermana da vida a todo lo que escribimos. Yo creo que somos un equipo bastante bien compenetrado y lo hacemos, bueno, creo que hacemos las cosas con bastante calidad. A lo mejor fallamos un poco en los tiempos y eso a mi hermana le fastidia bastante, pero creo que lo hacemos bastante bien. Por eso estáis los 3 para compenetraros. Al final el equipo, lo que le falta a uno lo tiene el otro y al final es así. Yo os conocí, decía, a través recibo una invitación para asistir a un evento, a una presentación de vuestros libros en Valencia, los amigos de Valencia Forum, y bueno, no pude asistir por motivos personales, pero bueno, me hablaron muy bien de cómo se había desarrollado todo, me mandaron una serie de imágenes, la verdad que bueno, yo ojalá hubiera podido estar, no pude, pero bueno, sí que estoy informado de ello. Y ahí lo que hacéis es presentar los proyectos que vosotros tenéis. Trabajáis tenéis una serie de libros y presentáis en concreto, nos vamos a centrar en concreto en 2 proyectos, o los 2 últimos que tenéis. Uno de ellos se llama Curiosidades de la Historia de España, si no me equivoco, perfecto. Que hay un detalle que me gusta mucho, el subtítulo lo hablaba para padres e hijos. Volvemos a lo mismo, en una sociedad actual en la cual a lo mejor estamos rompiendo o se está intentando romper los estándares más convencionales, digámoslo así, más tradicionales, yo he apostado por recomendar este libro de cara a las Navidades. Yo quería buscar algo que vinculara padres, hijos, alrededor de pues esas tardes de invierno, esas tardes de Navidad, y la verdad que creo que lo he encontrado. Vamos a hablar de ello, ese sería el primero, y luego de un segundo que también me ha llamado muchísimo la atención, y de verdad que os digo que perdóname la expresión, pero voy virgen en cuanto al contenido. No he querido meterme de lleno en ellos para que vosotros fuerais los que me hablarais, que es el Criaturas Míticas de España, que como bien estamos viendo, por su título, me ha llamado muchísimo la atención, me ha recordado también esas tardes
de Navidad, viendo películas navideñas, que si el Grinch, que si tal, que a lo mejor muy de cultura centroeuropea, y digo, ¿por qué no cultura más española, cultura más patria? Entonces, creo que nos vamos a centrar en esos dos, si os parece. ¿Cómo surge la idea del primero, si queréis? Si os parece, hablamos primero de la historia de España por lo que hemos hablado de la objetividad de Fermín, y luego nos metemos en el segundo, que es más, a lo mejor más temática navideña. Fermín, ¿cómo se os ocurre el primero? El Curiosidades de España. Pues creo que en parte, yo creo que por varias razones. Por un lado, a ver, por mi parte, es porque a mí siempre me ha gustado en dar muchas curiosidades a mis amigos, a mis familiares. Me gusta eso de meter, si vamos a cualquier sitio de algo de visita, pues claro, me sale la de formación profesional y tengo que explicar algo de historia. Pero siempre me gusta señalar esas curiosidades, esos datos más llamativos, porque luego son al final los que se termina quedando la gente y los que va invitando para que, pues, que si le interesa el tema, pues que le sirva pues, un sitio por donde empezar o algo que le estimule a buscar más información. Y entonces, a mí la verdad que me gustaba eso, la idea de hacer un libro en el que recoger ese tipo de curiosidades que no se puede, por ejemplo, enseñar en las clases. Es decir, es normal, ya tengo muchos amigos que son profesores de instituto, yo espero poder serlo dentro de unos meses, y sé que hay muchos temas que no se pueden tratar en la aula, ya sea por el tiempo, porque el temario no llega a ese aspecto, y entonces también surge, por mi parte, como esa ayuda a los profesores, a los alumnos, pues que conozcan eso, a lo mejor esas cosas curiosas que hacen que la historia esté más viva, porque muchas veces se queda en datos, en cosas muy generales, pero son luego estos pequeños detalles los que te hacen ver que eran personas reales o cosas, digamos, que pasaron y que llaman la atención. Fíjate, también yo te cuento en una anécdota, yo soy un enamorado de la historia también. Hay una calle, yo soy madrileño, hay una calle en Madrid, se llama Guzmán el Bueno, yo siempre pedí, Guzmán el Bueno, ¿quién es Guzmán? No sabía quién era Guzmán el Bueno y he pasado 40 veces por esa calle. Un día, te estoy hablando con 10, 12 años, se me ocurre coger una enciclopedia de casa que iba muy enfocada hacia niños, porque estaba hecha en temática cómic, me recuerda mucho también a la idea vuestra, y empiezo a leer, me saltaba las hojas y me leía solo las viñetas, y juro quién era Guzmán el Bueno. O sea, algo tan sumamente difícil como que elija un padre si recupera a su hijo o si en este caso sigue defendiendo la plaza fuerte. Y el detalle de que llega él y dice, toma el cuchillo y lanza su propio cuchillo, a mí eso me dejó impactado. Y a partir de ahí fui viendo personajes y descubriendo personajes. Últimamente, por ejemplo, la gente no sabía quién era Blas de Lezo y encontramos que de repente, entre comillas, sale a la luz de Blas de Lezo y vemos que es un personaje que merece no solo una película, sino una serie entera, y que si fuese americano, ya en Netflix sería a lo mejor top, ¿no? Entonces me encuentro con este libro vuestro y digo, qué bien, digo que al final vamos a empezar a desarrollar una serie de personajes, pero me encuentro también que no son personajes, digamos, de primer orden o reconocidos, sino que empezáis con personajes, a lo mejor, digamos, de segundo orden. Es así, ¿verdad? Dentro, ya os digo que he entrado muy virgen al tema, pero tengo pequeñas pinceladas que la verdad que me han llamado mucho la atención. Lo habéis hecho así, ¿verdad, Fermín? Sí, lo que quisimos justamente en este libro dar a conocer esas curiosidades, las más desconocidas, y también, por supuesto, los personajes más conocidos, pues menos conocidos. Porque es verdad que sí hay gente que le suena, pues se habla del Gran Capitán o Colón o Cortés y demás, pero hemos querido buscar esos otros personajes que han quedado mucho más, digamos, en segundo plano por una serie de circunstancias, pero que también son muy interesantes y que han dado su huella, es decir, ya ha costado ser reconocidos, pero que también tienen, digamos, ese derecho, y yo creo que casi tenemos nosotros la obligación moral de darlos a conocer, y por eso buscamos esos personajes que son un poquito más extraños, que han pasado más desapercibidos, para eso, es decir, traerlos al sitio que deberían de tener. Exactamente. Manuel, entiendo que aquí hablamos también a lo mejor de ese factor educativo que hoy en día, bueno, no lo digo como crítica, sino está ahí. Tenemos 17 modelos educativos distintos. Vosotros lo que habéis hecho es integrar todo. O sea, habéis hablado en un solo, digamos, no sé, vínculo, llamémoslo así. Habéis hablado de cada una de las zonas, distintas comunidades, distintas regiones, distintos personajes,
no habéis tampoco querido personalizar en solo una zona o un momento histórico, sino que habéis tocado de distintas edades, ¿verdad? Distintas épocas. Es lo bonito al final. El concepto que dice Fermín es muy interesante, el de curiosidades. Nos permite aglutinar, pues, hacer un compendio de curiosidades de cualquier época de nuestra historia. Y nosotros lo que teníamos claro es que todas las provincias tenían que verse representadas en el libro. Entonces lo que queríamos era tocar cada una de ellas y dejar, bueno, constancia de que todas tienen datos curiosísimos, muy llamativos y que pueden llamar la atención, ¿no? Y respecto a los personajes, es cierto que nosotros empezamos el proyecto hablando, por ejemplo, del Gran Capitán, de Gonzalo Fernández de Córdoba, de Blas de Lezo y Agustín de Aragón, pero luego nos dimos cuenta de que no era viable hacer un libro para cada personaje desconocido porque nos faltarían vidas. Entonces tomamos la determinación de Curiosidades de la Historia de España para Padres e Hijos, de Editorial Edad, pues tratar a personajes, como decía Fermín, muy desconocidos, y creo que ha quedado un libro muy completo, muy rico, la verdad, y muy llamativo gracias al arte que tiene mi hermana ilustrando. Aunque da mucho coraje, pero lo decimos Fermín y yo recurrentemente, es el alma del proyecto. Es lo que te iba a decir, digo, porque imágenes tiene muchas que al final ese subtítulo de padres e hijos, es, el padre lo lee y el hijo, como me pasó a mí cuando tenía 10, 12 años, se dedica a ver las ilustraciones. ¿En qué te basas para hacer esas ilustraciones? ¿Te metes en la mentalidad a lo mejor de un niño de 8, 10, 12 años? ¿Cómo se te ocurren todas ellas? Bueno, principalmente yo tengo el guión, que es el texto que me pasan ellos. Y como decíamos, siempre estoy, dame el texto, que vamos tarde. Pero bueno, ellos me pasan el texto y una documentación en imágenes, que normalmente de esto se encarga Fermín. Y entonces, en base a eso, yo ya voy creando las ilustraciones, porque evidentemente hay personajes que son históricos y que pues, tienen que tener, como decíamos, un rigor histórico, y entonces Fermín se encarga de eso, ¿no? Pero como tú decías, para meterme un poquito en la mente de los niños, siempre suelo coger un personaje, que en este caso, en el de Curiosidades, es Quevedo, para que guíe un poco la historia. Entonces, lo que suelo hacer es meter a Quevedo durante toda la historia, suele salir en la ilustración que introduce cada tema, ¿no? Pero luego dentro aparece pues en la esquinita o se deja las gafas en algún paisaje o cosas así que hace que los más pequeños, por ejemplo, yo tengo una niña de 5 años, ella se pasa el libro buscando a Quevedo o buscando dónde se ha dejado la cruz o buscando dónde se ha dejado las gafas. Entonces, a lo mejor ya solo se queda eso, pero poco a poco, a fuerza de leerle las cosas y ella tener ese interés en buscar dónde está Quevedo esta vez, empieza a encajar piezas y empieza a recordar nombres y empieza a sonarle un poquito más la historia que estamos contando. Entonces, pues se trata de eso, de que los padres guíen un poco la historia y que las ilustraciones ayuden a que los niños pues, cojan el interés en la misma. Por lo que me estás diciendo, o sea, hay un hilo conductor o un personaje que introduce ese hilo conductor que es Quevedo. Para mí Quevedo, bueno, yo soy de la EGB, entonces para mí es uno de los digamos, de los artistas más reconocidos, se estudia su obra, etcétera, etcétera, y lo conozco. ¿En qué os basáis vosotros? Os pregunto a cualquiera, para coger a este personaje y no haber cogido a otro. ¿Qué encontráis en él? El que tuviera la idea. ¿Quién me contesta? Bueno, me contesto yo, ya que por parte histórica. La cogimos porque, en parte, bueno, Quevedo siempre ha destacado mucho porque no tiene ningún pelo en la lengua y si quiere decir cualquier cosa lo dice. Y eso, pues, ya sabemos los líos que se metió. Pero sobre todo también la cogimos porque fue uno de los primeros que se encargó de hacer una defensa de la historia de España, porque ya en el siglo, pues eso, estamos hablando del siglo de oro, siglo XVI, XVII, pues ya empiezan a aparecer toda una serie de mitos y de acusaciones que van lanzando de diferentes países europeos contra España. Y Quevedo es, curiosamente, el que ya se empieza a ver el impacto que puede tener eso. Es decir, que se esté dando esa mala imagen, de esa deformación de la historia de España, y es uno justamente de los primeros que decide escribir defendiendo la historia de España, de saliendo de esa defensa de lo que se va a convertir en contra de esa leyenda negra. Entonces pensamos que era un personaje muy apropiado, un personaje muy carismático, muy conocido, con una vida tan llamativa, pero sobre todo también eso, porque fue uno de los primeros que quiso defender la historia de España frente a todos esos mitos que ya se están empezando a crear y difundir por toda Europa. Fíjate que estamos viendo ahora un proceso también en la zona Hispanoamérica, un enfrentamiento también con movimientos anti-españoles, cuando realmente
si te pones a leer y ves con pruebas objetivas, siempre estamos hablando de objetividad por delante de todo, por encima de todo, los españoles, bueno, obviamente, vamos a ver, el que conquista, sean los romanos aquí o fueran los árabes en su momento, pues es el que escribe la historia. Pero es que aquí hoy en día podemos estudiarla de una manera objetiva en la cual los españoles llevaron cultura, llevaron universidades, llevaron tal, la misma corona, la esclavitud, firmó el decreto anti-esclavitud, cuando en nuestro caso, colonias de nuestros vecinos ingleses, franceses y tal, bueno, allí eso era pues eso, la esclavitud era por encima de todo. O sea, son cosas que, bueno, que ahora mismo claro, habría que dar. Yo particularmente daría un golpe en la mesa y diría, señores, vamos a hablar con datos y rigor histórico, vamos a ver cuántas universidades hemos creado a lo largo de toda Hispanoamérica, incluso Filipinas, etcétera, etcétera, digo, y a ver cuántos hicieron los demás, que no miraban más que en su propio beneficio, en extraer toda la materia prima posible, etcétera, etcétera, y explotarla. Pero bueno, es meternos en otro tema, Por eso a mí me engancha mucho este libro, este proyecto tuyo, vuestro, me ha enganchado mucho. Pero bueno, no quiero entrar en eso, o sea, me voy y no quiero. No, pero sí, Enrique, me viene muy bien esta coletilla que dices tú, porque es verdad que el libro de curiosidades de la historia de España para padres e hijos lo hemos enfocado obviamente a España. Nuestra idea, ya que hablabas de futuro, ¿no? Posiblemente, ya tenemos que verlo, tenemos que hablarlo en el equipo y reunirnos. A Fermín se le ocurrió una idea muy buena y es hacer la segunda parte de curiosidades de la historia de España, pero hacerla más allá de España. Es decir, en la zona de Latinoamérica, Filipinas, todas las zonas que hemos tocado, todas las zonas que hemos tocado a nivel mundial, ¿no? Y hablar de esas curiosidades en esas tierras y decir, no dar ese golpe en la mesa, pero decir, oye, vale, que la historia no es toda perfecta, no todo lo hicimos bien, pero hicimos muchas cosas que estaban bien y queremos demostrarlas, ¿no? Sí, es eso, demostrarlo. La situación, mira, bueno, con esto también de la pandemia y tal, pues han surgido necesidades. Me estoy acordando, por ejemplo, del Hospital Zendal en Madrid. Del hospital, nadie sabía quién era Isabel Zendal, nadie lo sabía. Éramos unos pocos los que sabíamos que fue la creadora de la primera campaña de vacunación de la viruela, por ejemplo. Y dices, bueno, vamos a ver, la primera, o sea, no es que se merezca el nombre de un hospital hoy, es que se lo hubiera merecido hace muchísimos años. O sea, son cosas que vamos sacando poco a poco, lo que hablamos de los personajes históricos, y que de verdad que uno no es que intente estirar o barrer hacia casa, no, estamos hablando pues de situaciones que hay. Hablar de Quevedo, por ejemplo, pues lo que hablamos de Quevedo, la verdad que a mí me llamó, vamos, siempre me llamaba mucho la atención su obra, su enfrentamiento en este caso en el Siglo de Oro con Lope de Vega, me parece que fue, ¿no? Se enfrentaban entre ellos. O con Góngora, exactamente, y se enfrentaban entre ellos a través de las letras, a través de sus obras, y decían, madre mía. O sea, era una manera divertida de aprender, de aprender literatura y a su vez historia, porque realmente iba todo ligado. Pues la verdad que encantado con este proyecto, porque ya os digo que a mí particularmente la historia me encanta, me gusta, y veo que es una buena manera, como bien dice Gloria también, de vincular padres a hijos a través no solo de la literatura, que para eso están los mayores para contarla, sino a través de los dibujos. La verdad que de 10, chapó y recomendado esta obra. Y ahora, sí, yo de verdad recomendadísima. Que luego veremos a ver dónde se pueden conseguir y demás. Ya habéis dicho que la editorial es Edad, pero bueno, luego haremos, al final diremos dónde se pueden conseguir y demás. Pero ahora vamos con el segundo, que es el más navideño, para mí, desde mi punto de vista ahora también, más navideño, más de la época. Enseña la portada, Manuel, enséñala. Criaturas míticas de España. Volvemos a lo mismo. De repente se os ocurre algo. ¿El qué y por qué? ¿A quién se le ocurre también? ¿Cómo empezáis a coser esos hilos para tener ese traje? Bueno, yo la verdad que todos los años sigo un reto que suele seguirse en el mundo de la ilustración que se llama el Inktober. En octubre tú coges cada día y haces una ilustración a tinta. Entonces, pues yo el año pasado, fue en 2020, ¿no? Creo, nene. Sí. Sí.
pues quise hacer el reto como muchos años, lo sigo, y normalmente ponen una lista de cosas que tienes que dibujar, entonces tú coges la que toca el día 1 y la dibujas. Pero yo dije, ay, pues no me apetece hacer cualquier cosa así al azar, quiero dar una temática. Y empecé a buscar cosas sobre mitología, porque a mí me gusta mucho la mitología, la griega, la romana, la egipcia, y dije, oye, ¿por qué voy a buscar cosas de Grecia, de Roma, de Egipto? Digo, vamos a buscar a ver si existe la mitología española. Y me encontré con una lista de mitología española y me puse a leer los nombres que aparecían en esa lista y dije, si conozco de 31, 3. Los Mengues, el Coco y poco más. Los ratones colorados, ya está. Y entonces dije, bueno, pues voy a indagar un poquito más y cada vez que hacía una ilustración indagaba sobre una de esas criaturas. La subíamos a las redes sociales de Gestas de España y eso tuvo cierta acogida. Y entonces fue cuando nos planteamos en el grupo darle a esto la forma de un libro. Fijaos también que estamos hablando de mitología que si no lo plasmáis vosotros u otros autores en un libro, la vamos a perder. O sea, se va a perder. Son historias que se van a perder que yo me acuerdo, yo es que soy muy de casa también, muy casero, muy de compartir en casa, muy vinculado a mis abuelos. Y me acuerdo de hablar con mis abuelos, de contar mis historias del pueblo, no particularmente a lo mejor de mitología, pero otras, contarme sus historias de cuando ellos eran pequeños. Y la verdad que teníamos los oídos abiertos, escuchando, les prestaba muchísima atención. Entonces, tengo un poco la vinculación esta de historias de contar en casa de los abuelos, en el pueblo, que de repente vosotros a lo mejor decís, mira, pues vamos a compilar. Hablo de vosotros en este caso porque os tengo delante. Entiendo que habrá otros libros también parecidos o similares, pero ¿no os ha pasado a vosotros también eso? O sea, esas historias que vosotros plasmáis ahora, ¿no las habéis oído antes? Sí, al final nosotros siempre hablamos, a ver, esta parte toca a lo mejor un poco más a mi hermana y a mí, pero yo creo que Fermín habrá tenido un caso muy similar en su familia. Cuando hacemos este libro, es verdad que hablamos de mitología, pero no hablamos de héroes, ni de dioses, ni de no. Hablamos de personajes, de criaturas del imaginario popular de nuestras tradiciones, ¿no? Correcto. Entonces, cuando éramos pequeños, mi hermana y yo todos los domingos íbamos a casa de mi abuela y íbamos a comer con todos los primos, éramos una barbaridad de primos, no sé cómo nos aguantaban. Y esta es nuestra abuela, que de hecho forma parte del libro. Sí, está en una edición con mi sobrina mía, con la hermana, la hija de mi hermana. Y ella nos contaba alrededor de la lumbre, no del fuego, de la lumbre. Nos contaba pues todas estas historias, ¿no? Sobre Juan Cucaña, sobre el Coco, ¿no? Y en muchos casos, en muchas casas, pues igual que nos contaban a nosotros la historia de Juan Cucaña, pues contaba la historia de los Mengues, o de los ratones colorados, o de los Nitus, o mandaban los padres a sus hijos a cazar gamusinos, ¿no? Entonces, aquí en Madrid, por ejemplo, en Valencia, el Moro Musa, ¿no? Que es muy, muy conocido, ¿no? Entonces, al final, todas estas criaturas, todos estos cuentos, estas leyendas, tristemente van desapareciendo conforme mueren nuestros mayores. Entonces, al final sí es cierto que habrá otros libros sobre estas criaturas o parecidos, pocos, pero los hay, pero sí están enfocados de una forma mucho más erudita, de una forma mucho más... Y nosotros lo que queríamos era hacer un puente entre generaciones y que se disfrutase en familia. Entonces, sí, tomamos la determinación de unir estas 41 criaturas y bueno, darles a las familias un motivo estas Navidades para reunirse, para pasar las páginas y que los mayores tuviesen la nostalgia de aquellos tiempos y que los pequeños descubriesen un mundo que les es totalmente desconocido. Exactamente. Por eso decía que recomendaba también en esta fecha, máximo en estas fechas, estos libros, porque lo que habéis conseguido es ese vínculo. O sea, lo que decís ahora del abuelo, la abuela contándoselo a los nietos, por ejemplo, yo me imagino la noche de Nochebuena y tranquilamente pues terminar de cenar y estar contándoselo. O ahora que cuando no empiece, cuando ya que no hay colegio y tal, pues lo mismo, a lo mejor llegar, por suerte, los que podemos apoyarnos en los abuelos, en los yayos, por suerte digo para nosotros que como padres que nos liberan un poco, para ellos yo creo que también, porque la verdad que yo creo que les alegra la vida el tenerlos allí durante toda la tarde y seguir compartiendo este tipo de historias. Por eso os digo, muy bien, muy recomendado y sobre todo daros las gracias por ese vínculo que habéis encontrado. Lo que no sé, Fermín, ¿dónde has sacado los datos objetivos aquí? Porque si eres tú el de todos los datos, el que compilas todos los datos, ¿dónde buscas la objetividad
¿dónde está la imaginación? ¿Dónde está el bulo? ¿Dónde está el rumor? ¿Y dónde está digamos, la verdad de estos personajes? ¿Has conseguido encontrarla? Pues la verdad es que ha sido muy complicado, porque claro, de esto no hay documentación histórica como te podría encontrar pues, para hacer libros de curiosidades. Estos son muchas historias que han ido pasando de boca en boca. Y además ha sido cuando íbamos buscando información, pues la gente pues lo que iba contando, pues le iba sacando eso en esos libros que se han ido haciendo más de tipo erudito, lo que van compartiendo pues por internet, porque también se van a encontrar cosas. Entonces ha sido una labor de ir contrastando de un sitio a otro y también saber que te va a encontrar muchas versiones. Y eso nos ha pasado a veces con algunas criaturas que a veces eran muy parecidas. Es decir, porque era a lo mejor la misma criatura, pero se va contando, se pasa de un sitio a otro, le cambia un poco el nombre y ya está. Es decir, pero ha sido, la verdad, un trabajo complicado porque había muchas variantes, a veces algunos eran, te encontraba alguna referencia mucho más breve, en otros sí era, se ha estudiado más, se ha tenido más tiene incluso algunas que tienen una base histórica, que hemos podido encontrar algunos libros, algunos personajes, algunas criaturas que sí eran personajes históricos, pues que han dado ese salto al imaginario popular. Por ejemplo, la figura de Aisha, que por ejemplo eso sí es una mujer que sí existió en la vida real, pero la verdad es que eso ha sido muy complicado porque tienes que basarte en lo que se va contando. Y aquí no puedes decir un momento, esta es la historia original, esto no. Es decir, porque todo en verdad cada uno le va añadiendo su matiz y la verdad que eso es lo que hemos intentado buscar eso, recoger la mayor cantidad de esos detalles, de de diferentes maneras, pero la verdad es que sí que ha sido un trabajo muy laborioso de ir rescatando esa historia. Yo, mira, también estoy harto, entre comillas, digamos, de comprar cultura extranjera, de que nos viene de fuera, y luego resulta que tenemos aquí, en España, en la península, en las islas, tenemos muchísima y quizá más rica. Hacía poco lo hablaba con un compañero, tanto Papá Noel, y resulta que está en la zona vasca, está el Olensero, por ejemplo, que es un personaje que hasta hace bien poco no se conocía. En Galicia creo que hay un personaje también similar, lo leí hace poquito, tengo que indagar un poco más. Entonces dices, bueno, ¿por qué traemos a un Papá Noel que trae regalos a los niños cuando tenemos en nuestras zonas un personaje que hace lo mismo y seguramente mejor? Pero ya está, es un poco la globalización que tenemos también, todo lo que es el cine, sobre todo americano, etcétera, etcétera, bueno, pues que vamos un poco también bueno, digamos, absorbiendo y se nos va quedando. En el libro, en la portada, tenéis también el subtítulo de Cuaderno de Campo. Lo de Cuaderno de Campo, Manuel, es que podemos con ese libro, vayamos donde vayamos, la zona donde vayamos, la región donde vayamos, podemos un poco también ir metiéndonos en ese personaje, ¿verdad? Entiendo que esa también es la idea. A ver, la idea de esto al final, como en el caso de Curiosidades, queríamos que tuviese presencia la mayor parte de España. Si es verdad que estas criaturas, por su naturaleza y por su origen, muchas de ellas, al final han salido bastantes del norte, ¿no? Del norte de España. Pero sí, yo creo que ha sido bastante bien representado todo el panorama español. La idea es que este libro está contextualizado desde un prólogo y un epílogo, ¿no? Y la idea es que una niña, que en este caso sería, bueno, nuestra abuela, aunque aquí le hemos llamado Mía, ¿no? En honor a mi sobrina, y por eso está la ilustración de mi abuela y mi sobrina está en el libro, va un día al Museo Arqueológico Nacional, que de hecho es un museo que yo recomiendo al 100%, aquí en Madrid, debe ser, bueno, es de lo mejorcito de museos que hay, junto al Prado, al Thyssen y poco más, pero el man es increíble. Toca la bicha de Balazote y la bicha de Balazote cobra vida, ¿no? Y es la guía de esta chiquilla por el imaginario colectivo de nuestras tradiciones. Mía y la bicha hacen un viaje por toda España y es la bicha que le va presentando a su familia y le va presentando a estas 41 con la bicha, a estas 40 criaturas que se presentan a sí mismas en un soliloquio y cuentan un poco cuál es su historia, cuál es su origen, y luego nosotros damos un consejo muy peculiar de qué hacer si te encuentras a esta criatura o cómo tienes que reaccionar. Por ejemplo, si te encuentras a la Santa Compañía, Fermín, ¿qué es lo que tienes que hacer? Eso es lo que tienes que hacer, apartarte del camino, hacer un círculo y evitar por todos los medios de que te dé la cruz. Fíjate, de verdad que os lo prometo, no he leído el libro,
y te iba a decir, digo, me viene a la cabeza la Santa Compañía por una amiga gallega que tengo, digo, y siempre me ha llamado muchísimo la atención. Me acuerdo que me decía ella cuando era de noche, dice, no silbes, no silbes. A lo mejor estaba cantando y silbando. Dice, no silbes por la noche. Dice, a ver si va a aparecer la Santa Compañía. Y yo me quedaba así pensando, digo, madre mía. Y ahora lo nombras tú también, o sea que me has leído la mente vamos, me has traído o me has recuperado esas conversaciones cuando tenía 13, 14 años. O sea, que es lo bonito también de este libro. Entonces, la dejo pasar, hago un círculo y, Sí, y ni miro. sí, nada, decirte, sales del camino y evita. Y si vas a salir corriendo lo antes posible, mejor. Ya está, perfecto, lo tengo claro. Otra recomendación más para comprar el libro. No sé que estemos por Galicia y nos encontramos Y con lo que no queremos. pero hay 41 criaturas, tienes consejos para todas. Y no estaría mal que te los estudiases, no sé que te encuentres a un día con cualquier otra criatura que te pueda meter en un compromiso. Es Entonces, al así. final, intentamos eso, cerrar ese prólogo y que ese cuaderno de campo sea, pues eso, el recorrido que hace Mía con la bicha de Balazote, ¿no? Y bueno, conociendo a todas o familiarizándose con todas estas criaturas, que son nuestras criaturas, que son nuestro legado y que son nuestra historia, por tanto, y por ende son historia de España, ¿no? Estamos hablando de que tocamos igual todas las regiones, tocamos las islas, entiendo que también, por ejemplo, Canarias tendrá muchísima también mitología, Baleares, fíjate, con las taulas menorquinas, todo lo que puede haber alrededor. O sea que somos un país tan rico en todo que la verdad que hace falta este tipo de trabajos y este tipo de proyectos. Os he prometido que no os iba a entretener mucho, sé que tenéis otros compromisos también profesionales, otras entrevistas, y no quiero robaros más tiempo, pero sí quería que me dijerais, por favor, dónde se pueden conseguir estos libros, cómo nos podemos poner en contacto o dónde podemos ir, vamos, vosotros me decís. Bueno, estos dos últimos libros son, como he comentado antes, de la editorial Edad, y es verdad que están disponibles en Amazon, en AFNAC, en el Corte Inglés, en Casa del Libro, están en todos sitios. Pero nosotros siempre decimos, intentamos lanzar este mensaje, esta misiva, que para nosotros es importante, que debido al contexto sanitario que hemos vivido, obviamente los pequeños comercios pues, han sido muy dañados, ¿no? Entonces, a nosotros nos gusta intentar motivar a la gente a que se tiene que hacer una compra navideña, que lo encargue la librería de su barrio. Al pequeño librero hay que ayudarle. El librero no solo vende un libro, te vende calidez, te vende consejo, te vende, ¿no?, la posibilidad de estar en la librería y pasar las páginas de un libro y ver si te convence o no te convence. Nos da más de lo que le pagamos al final. Y después de lo que han pasado, nos parece que es el momento de significarnos por los libreros, echarles una mano y tener un poco de paciencia, porque a lo mejor el librero no lo tiene ya encima o en el escaparate o encima de la mesa, pero en 2 días lo tiene sin ningún problema, ¿no? Entonces, sí le pedimos a la gente que si decide que estas 2 obras tienen la suficiente calidad o son lo suficientemente buenas para que engrosen su librería, que vaya, o su biblioteca, que vaya al librero y se las pida. Este o cualquier libro con el que quieran hacerse estas navidades. El librero es el lugar. Yo la verdad que agradezco esos comentarios, siempre lo he dicho en otros programas, soy de comercio local, soy de pequeño comercio, apoyo al máximo el pequeño comercio y en ese caso cuando hablamos de librerías, cada vez que veo alguna centenaria incluso que cierra, se me va una parte de mí. O sea, así que de verdad que al máximo lo que acabas de comentar, esta recomendación. Y desde luego yo lo que haré, mira, mañana mismo iré, la encargaré aquí en el de mi barrio, o sea que cuando veas o cuando veáis que habéis vendido 2 en tal barrio, en Benimamet, en Valencia, que sepáis que son los míos, que sepáis que son los míos. Quiero agradeceros de verdad una vez más, no es por adulación ni nada por el estilo, pero agradeceros este proyecto. La verdad que ha quedado muy claro la parte de cada uno que hay aportada en estos libros. Me han gustado mucho, Gloria, la verdad que tus ilustraciones las has ido enseñando, me han encantado. Fermín, la objetividad sobre todo y ante todo es lo que tiene que primar siempre, por lo tanto, enhorabuena. Y Manuel, siendo tú un poco el cabeza visible a lo mejor o el hilo conductor de este gran grupo, ese velcro, ¿no?, que los mantiene unidos, pues enhorabuena también por ello, por tu trabajo y sobre todo que penséis los 3 en ese futuro inmediato. No nos hagáis esperar mucho, que os pongáis desde ya a trabajar en otro y estaremos aquí pendientes para ver lo que nos presentáis, sea en Hispanoamérica, de cara al tema Hispanoamérica que hemos visto,
o cualquier otro. Abierto a lo que vosotros nos digáis. Mil Muchísimas gracias. Recomendaciones al máximo de estos dos libros. 3 si unimos también el anterior, el Gestas, que la verdad que también muy recomendable. Y bueno, desearos unas felices Navidades, ¿de acuerdo? Un mejor año 2022. Yo siempre digo que venga con salud para disfrutar de los libros, del coleccionismo, con mucho amor hacia el coleccionismo y sobre todo con dinero también para gastar en coleccionismo. O sea que no hay más. Sí. Pues amigos, muchísimas gracias y nos vemos prontito, ¿de acuerdo? Gracias. Nos vemos. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Jingle bell, jingle all right. Jingle bells swing and jingle the ring. Snowing and blowing and girls have fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle the rock. Jingle bell chiming, jingle the time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. What a bright time, it's a bright time to rock the meadow way. Jingle bell time, it's a sweet time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Jingle the rock. Jingle bell, jingle the rock. Jingle bell chime and jingle the time. Dancing and prancing and jingle the square. In the frosty air. What a bright time, it's a bright time to rock the meadow way. Jingle bell time, it's a sweet time to go the lady in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and mingle in the jingle and beat. That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Muchas gracias! ¡Vamos al paso! ¡Gracias! ¡Antonio Banderas! ¡Vamos al paso! Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. La verdad que el programa y temporada de programas, porque finalizamos ya el 2021, vamos a coger unos días de descanso, os vamos a dar unos días de descanso, tanto coleccionismo, etcétera, etcétera. Así que deciros que volvemos el 14 de enero, con las pilas ya cargadas, nuevos temas, nuevos invitados. Si vosotros queréis ser alguno de esos invitados con los cuales queremos que os entrevistemos, mirad, no tenéis más que aquí. coleccionistas@rastrear.es, poneros en contacto con nosotros a través de los formularios de la aplicación, ¿de acuerdo? O directamente por WhatsApp o a través de Twitter. Mientras, desearos una bonita y feliz Navidad en compañía de los vuestros y para el 2022, pues qué deciros, sobre todo mucha salud para disfrutar del coleccionismo, mucho amor por el coleccionismo y mucho dinero para gastar en coleccionismo. Amigos, amigas, nos vemos el año que viene. Un beso muy fuerte. Sala Dietrich, ven a celebrar con nosotros tu cumpleaños, cenas de empresa, despedidas, Halloween, Nochevieja, San Valentín, divorcios y todo lo que se te ocurra. Sala Dietrich es un cabaret de más de 500 metros cuadrados, en el que puedes cenar, ver un espectáculo de cabaret y luego poder bailar sin tener que desplazarte. Estamos en Museros, Avenida de Barcelona, número 65 de Valencia. www.salaDietrich.es
saladietrich.com. Teléfonos de reserva 96-329-3474 y 664-636778. Sala Dietrich Restaurant Show. La diversión está asegurada.